Mi hermana no dejaba de decirle a todo el mundo que mi esposo estaba enamorado de ella, hasta que la obligué a tragarse cada una de sus palabras. La primera vez que mi hermana bromeó con que mi esposo estaba enamorado de ella, estábamos sentados en la mesa de la cocina de mis padres. Honestamente pensé que solo estaba aburrida y buscando una nueva forma de provocar. Yo acababa de llegar de la clínica, todavía con la blusa tipo uniforme y mi gafete metido en el bolsillo, intentando fingir que no estaba repasando mentalmente reportes de facturación mientras pelaba papas. Mi esposo estaba en la entrada ayudando a mi papá a mover unas cajas del garaje, porque eso es lo que él hace. Si ve una caja, algo roto o escucha un ruido extraño en una pared, va directo hacia allá. Trabaja en mantenimiento de edificios, vive con botas de trabajo y tiene el cerebro programado para encontrar tornillos sueltos y ruidos sospechosos. Mi hermana estaba sentada frente a mí, con las piernas sobre la silla, desplazándose por el teléfono como si fuera alérgica a sentarse derecha. Masticaba un pedazo de hielo cuando dijo, con total naturalidad, que él solo venía tanto por ella. Me tomó un segundo entenderlo. Cuando la miré, se encogió de hombros como si fuera lo más obvio del mundo. Dijo que mi esposo estaba obsesionado con arreglarle las cosas, su teléfono, su carro, aquella vez que la ayudó a mover el sofá, y que era bastante evidente. Yo me reí porque sonaba tan absurdo que no sabía dónde archivarlo en mi cabeza. Le respondí que venía porque esa era la casa de mis padres y porque mi papá siempre encuentra un nuevo proyecto cuando sabe que hay un hombre con herramientas en la familia. También le dije que la ayudaba porque ella no sabía reiniciar un interruptor, no porque quisiera besarla. Ella puso los ojos en blanco e hizo esa pequeña sonrisa que pone cuando cree que tiene información secreta. Dijo que yo no lo veía, que dejaba todo cuando ella lo llamaba y que la miraba de una forma especial cuando hablaba. Agregó que yo tenía suerte de que ella no fuera desordenada. Yo resoplé y le recordé que aquella vez lo llamó porque el detector de humo pitó una sola vez y entró en pánico. Le dije que él dejaba todo cuando mi papá llamaba porque mi papá llamaría cada 10 minutos, y que la miraba igual que mira la secadora cuando hace un ruido raro. Nadie ahí era especial. Ella se rió, pero sostuvo mi mirada un poco más de lo normal y había algo en sus ojos que me incomodó. Entonces mi mamá entró con un montón de correo, mi papá gritó algo desde el patio y la vida siguió. Eso debió haber sido el final. Solo un comentario estúpido, como cuando ella decía que los profesores estaban enamorados de ella o que sus compañeros de trabajo le tenían envidia. Siempre ha necesitado sentir que alguien está obsesionado con ella. En la secundaria eran los chicos, a comienzos de sus 20s eran supervisores y jefes. Si nadie le prestaba atención, ella la inventaba. Era molesto, pero también parte de quién era. El problema fue que esta vez decidió construir toda esa fantasía sobre mi matrimonio. Lo triste es que debía haberlo visto venir, porque no era algo nuevo, solo más ruidoso. Cuando éramos niñas hacía versiones más pequeñas de lo mismo. Había un niño que vivía en la calle, de esos que venían a intercambiar tarjetas y terminaban quedándose a cenar. A él le gusté yo primero, de esa forma infantil en la que gustar significa lanzarte pasto. Teníamos unos 12 años. Una tarde estábamos sentados en los escalones del porche cuando él me preguntó si quería salir a andar en bicicleta más tarde. Antes de que pudiera responder, mi hermana se deslizó entre nosotros como humo. Dijo que yo no podía porque tenía que ayudar a nuestra mamá, pero que ella sí podía ir. Él se veía confundido. Yo le pregunté qué decía y ella sonrió dulcemente, diciendo que ella era más divertida y que él siempre sonreía más cuando ella estaba cerca. Recuerdo ese ardor en el estómago y cómo se me calentó la cara mientras los adultos dentro no tenían idea de lo que pasaba afuera. Me dije a mí misma que era tonto preocuparme, que solo era un paseo en bicicleta. Aún así, cuando los vi alejarse pedaleando juntos, fue la primera vez que pensé en silencio que ella siempre se interpondría si sentía que había un foco apuntándome. Después, en el grupo juvenil de la iglesia, era la misma canción con otro ritmo. Si un líder prestaba atención a mis preguntas, de pronto ella estaba ahí,
riéndose demasiado fuerte de sus chistes, sentándose demasiado cerca, diciéndome luego que obviamente a él le gustaba más ella. Si un chico del grupo me escribía, ella respondía accidentalmente desde mi teléfono o empezaba a escribirle por su cuenta, y después me decía que en realidad él era más su tipo. Cuando tuve mi primer novio serio al final de la secundaria, ella fue quien se lo contó a mis padres antes de que yo estuviera lista, pero de alguna forma la historia sonaba como si él también le estuviera persiguiendo a ella. Decía cosas como que él la miraba raro a veces y que si yo no existiera, ellos tendrían una conexión. Siempre lo perdoné porque eso era lo que todos hacían. Mis padres usaban palabras como dramática y espíritu libre, y me decían que no fuera celosa, que mi hermana solo necesitaba atención y que yo estaba por encima de eso. Lo decían como un cumplido, pero siempre se sintió como un código para decir que esperaban que yo absorbiera las consecuencias porque ella no sabía manejarlas. Así que cuando empezó a hacer comentarios sobre mi esposo, mi mente lo archivó en la misma carpeta de siempre. Ella necesitaba sentirse elegida, observada, y había decidido una vez más que la persona más cercana a mí era su mejor opción. La diferencia era que ya no éramos niñas. Esta vez había una hipoteca, un matrimonio y reputaciones reales en juego. Unas semanas después de aquel comentario en la cocina, fue el turno de mis padres de organizar la cena del domingo. Van a una iglesia pequeña y tienen esa idea de ser una familia que abre su hogar, lo que en la práctica significa que yo termino lavando muchos platos. Yo había trabajado toda la semana en la clínica médica, lidiando con citas, autorizaciones de seguros y pacientes que llegan tarde y se molestan por esperar. Para el domingo, mi cerebro era puré. Estábamos todos en la sala cuando mi hermana decidió actuar. Mi esposo estaba en la cocina ayudando a mi papá con el fregadero, porque por supuesto el fregadero empezó a gotear justo antes de la cena. Yo estaba en el sofá con mi mamá, medio escuchando sus comentarios sobre las últimas peticiones de oración. Mi primo, que es más joven y lamentablemente idolatra a mi hermana, jugaba en su teléfono. Mi hermana se estiró de forma exagerada y dijo lo suficientemente alto para que todos le escucharan que a veces se sentía mal y que probablemente debería dejar de llamar tanto a mi esposo. Mi mamá se quedó inmóvil y preguntó por qué. Mi hermana dijo que él siempre abandonaba lo que estaba haciendo para ir a rescatarla, que a principios de semana le había escrito por un ruido en su carro y él estaba en su apartamento en 10 minutos. Dijo que ese nivel de dedicación era sospechoso. Mi primo levantó la mirada interesado. Las cejas de mi mamá se alzaron. Sentí que el estómago se me caía. Dije despacio que él fue porque mi papá le dijo que su revisión del carro estaba cerca y no quería que ella se quedara varada en la carretera, y que su apartamento estaba a 10 minutos de su trabajo. No era que se teletransportara. Mi hermana sonrió, disfrutando la atención, y habló de contacto visual, lenguaje corporal y química. Le preguntó a mi primo si no lo veía. Él se rió incómodo y dijo que sí, que mi esposo la ayudaba mucho y que ella siempre hablaba de cosas que él le arreglaba. Yo exploté y dije que eso era porque ella lo llamaba para todo, que incluso dormido le escribiría por un foco. Mi mamá me lanzó esa mirada de advertencia que tienen las madres cuando sienten que se acerca una escena. Dijo que no iban a bromear con eso, que la gente de la iglesia hablaba. Mi hermana se puso la mano en el pecho y murmuró que quien había dicho que estaba bromeando. Ahí lo vi. No era solo provocación, era esa mirada soñadora extraña, como si ya hubiera escrito una novela romántica completa en su cabeza. Sentí algo frío subir por mi columna. Más tarde, esa noche, en el carro de regreso a casa, se lo conté a mi esposo. Le dije que ella seguía diciendo que él estaba enamorado de ella, que decía que abandonaba todo por ella y que había química. Él hizo una mueca y dijo que eso era ridículo. Le respondí que lo sabía, pero que ella lo decía en voz alta frente a la gente, y que en mi familia una tontería se repite 10 veces hasta convertirse en verdad. Suspiró y se frotó la frente. Dijo que ella siempre había sido así. Yo le respondí que antes eran compañeros de trabajo o chicos del grupo juvenil, pero que ahora era él, mi esposo, mi matrimonio, y que eso era distinto.
Se quedó en silencio un momento y me preguntó si creía que la gente realmente lo creía. Me encogí de hombros, pero tenía el pecho apretado. No lo sabía. Mi primo lo repitió como si fuera gracioso. Mi mamá parecía querer que el suelo se la tragara y mi papá evitó el contacto visual todo el tiempo, lo cual no era buena señal. Él apretó más el volante y dijo que solo la ayudaba porque ella se lo pedía, que si su carro se dañaba él ayudaba y si se iba la luz, él iba. Nunca se me cruzó por la cabeza que ella fuera a retorcer todo eso y convertirlo en lo que terminó siendo. Entonces tenemos que hacer algo, dije, porque no voy a quedarme sentada esperando a que alguien de la iglesia se me acerque con voz de lástima a preguntarme cómo van las cosas en casa. Sé cómo funciona esta comunidad. Él asintió despacio y me preguntó qué quería que hiciera. Quiero que pares, dije. De golpe. Nada de arreglos, nada de mandados. Si ella te llama, dile que contacte a un mecánico, a un electricista o literalmente a cualquier otra persona. Tal vez cuando vea que no eres su técnico personal, toda esta fantasía se desmorone. Dudó un poco. Dijo que ella iba a armar un escándalo. Lo sé, respondí, pero sinceramente que lo haga. Prefiero lidiar con su berrinche que ver cómo crece esta locura. Pensó unos segundos y luego asintió. Dijo que no habría más rescates, que solo la vería en reuniones familiares y sería educado, nada más. Exhalé por primera vez en todo el día y le di las gracias. Ojalá pudiera decir que ese plan arregló todo. En realidad, lo que hizo fue destapar la situación por completo. La primera prueba llegó más rápido de lo que esperaba. Un par de días después, mi hermana llamó mientras estábamos cenando. Él miró la pantalla y luego puso el teléfono boca abajo. Le pregunté si iba a contestar. Negó con la cabeza y dijo que acabábamos de sentarnos y que la llamaría más tarde. Ella volvió a llamar. Luego otra vez. Después empezó a mandar mensajes. Yo podía ver fragmentos de las notificaciones en la pantalla. Decía que el carro hacía un ruido raro, que por favor, que podía explotar, que hablaba en serio, que estaba a un lado de la carretera y que contestara. Él me miró dividido y preguntó qué tal si de verdad estaba varada. Entonces puede llamar a asistencia vial, dije con rigidez, o a nuestro papá, o a una grúa, o a un amigo. No eres la única persona con pulso. Respiró hondo y apagó el teléfono. Terminamos de cenar en silencio. Más tarde le mandó un mensaje corto diciendo que no podía ayudar en ese momento y que llamara a una grúa o a nuestro padre. Ella no respondió. Para el fin de semana, mis padres habían programado una parrillada familiar. Claro que sí. Nada como sillas plegables y ensalada de papa para que la disfunción generacional brille de verdad. Cuando llegamos, mi hermana ya estaba allí, sentada en el patio trasero con mi primo y una tía, hablando en voz alta. Por sus caras pude notar que nosotros éramos el tema. En el segundo en que mi esposo salió al patio, los ojos de mi hermana se clavaron en él como un misil teledirigido. Dijo que miráramos quién había decidido aparecer, el señor demasiado ocupado para la familia. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Mi esposo se quedó cerca de mí, tomó un plato y se concentró con demasiada intensidad en los hot dogs. Saludó preguntando cómo estaba todo. Mi hermana dijo que le preguntaran a ella. Se recostó de forma dramática y dijo que había tenido una crisis en la carretera esa semana. Pero que su familia solo se había enterado por sus historias porque aparentemente no importaba lo suficiente como para recibir una llamada de vuelta. Varias cabezas se giraron. Mi tía frunció el ceño y preguntó qué había pasado. Mi hermana dijo que su carro hacía un ruido horrible, que llamó a su querido cuñado que antes corría a ayudarla y que él simplemente la ignoró, que pudo haberse muerto en la carretera. Antes de poder detenerme, pregunté si se había muerto. Ella me lanzó una mirada fulminante y dijo que era el principio lo que importaba. Mi primo, por supuesto, intervino diciendo que antes él le arreglaba todo y preguntó por qué habría dejado de hacerlo. Mi hermana respondió que quizá alguien se lo había dicho,
mirándome directamente, que quizá alguien le había puesto reglas sobre qué tipo de ayuda estaba permitida y cuál no. Porque Dios no quiera que él se preocupara demasiado por ella. Mi mamá estaba cerca de la puerta del patio sosteniendo una bandeja con vasos, pálida. Mi papá estaba junto a la parrilla con la mandíbula tensa. Algo dentro de mí se rompió. Dije en voz alta, lo suficiente para que todo el patio escuchara, que ella llevaba meses diciéndole a la gente que mi esposo estaba enamorado de ella, que estaba obsesionado con ella, que la elegiría a ella si algún día tuviera el valor, que había pintado mi matrimonio como si fuera un triángulo amoroso y aún así esperaba que siguiéramos cambiándole focos como si nada estuviera mal. El patio quedó en silencio absoluto. Incluso los niños dejaron de gritar. La boca de mi hermana se abrió. Dijo que nunca había dicho eso. Le respondí que se lo había dicho a nuestra peluquera, que había dicho que había algo innegable entre ellos. Que se lo había dicho a la vecina, que mi esposo no podía resistirse a ella. Que se lo había dicho a nuestro primo, que estaba segura de que él me dejaría si ella le daba una oportunidad. Pregunté si quería que siguiera, porque podía dar nombres. Mi tía se tapó la boca. Los ojos de mi primo se abrieron de par en par y parecía querer desaparecer en su silla de plástico. Mi mamá empezó a llorar de inmediato, porque ese es su mecanismo por defecto cuando el conflicto alcanza cierto volumen. Suplicó que no hiciéramos un espectáculo, que los vecinos escucharían, que la gente de la iglesia. Mi papá finalmente se giró desde la parrilla, con la cara roja y los ojos duros, y preguntó si eso era verdad. Mi hermana cruzó los brazos y dijo a la defensiva que nunca dijo que él me dejaría, que solo le había dicho a la gente que sentía una conexión rara, que no podía evitar cómo se sentía. Le respondí que sentir cosas era una cosa, pero decirle a todo el mundo que mi esposo era su alma gemela secreta era otra muy distinta. Mi tía, que casi nunca dice nada fuerte, negó con la cabeza y dijo en voz baja que eso no era apropiado, que nunca se hablaba así del esposo de una hermana. Mi hermana miró alrededor y quizá por primera vez se dio cuenta de que nadie estaba de su lado. Sus ojos se clavaron en mi esposo y le exigió que dijera que sentía algo, que dijera que iba porque le importaba. Él parecía como si alguien lo hubiera abofeteado. Dijo que iba porque había cosas rotas y que se preocupaba por ella como la hermana de su esposa. Que eso era todo, que nunca había habido nada más y que nunca lo habría. El rostro de mi hermana se desmoronó por un segundo y pensé que iba a llorar, y una parte de mí casi se ablandó. Luego se irguió, con los ojos encendidos, y gritó que todos éramos unos mentirosos, que teníamos miedo porque sabíamos que ella tenía razón, que estábamos aterrados de que algún día él despertara y se diera cuenta de que había elegido a la hermana equivocada. Agarró su bolso y salió furiosa por el patio hacia la casa. Al pasar junto a mi mamá siseó que ya verían, que no estaba loca, que sabía lo que había sentido. Cerró la reja de golpe al salir y el metal vibró mucho después de que se fuera. El resto de la parrillada fue algo extraño y apagado. La gente murmuraba sobre el clima, sobre deportes, sobre cualquier cosa menos la bomba nuclear que acababa de estallar. Mi papá mantuvo la cabeza baja volteando hamburguesas que nadie quería comer. Mi mamá se secaba los ojos y murmuraba oraciones. Mi tía me palmeó el brazo y me susurró que había hecho lo que tenía que hacerse, como si estuviéramos en algún club secreto. Mi primo evitó mi mirada por completo, con las mejillas rojas de esa vergüenza ajena especial que aparece cuando te das cuenta de que ayudaste a difundir algo que nunca tuvo gracia. De regreso a casa, mi esposo y yo hablamos poco. Estábamos entumecidos. Finalmente dijo que no se había dado cuenta de que la gente estaba hablando. Me reí sin humor y le dije que pensó que todos sus comentarios eran solo bromas. Dijo que sí, que de verdad lo pensó, que no creyó que alguien la tomara en serio. Le dije que sí lo hicieron y que ahora teníamos que lidiar con eso. Deberíamos haber sabido que, en la era en la que todos transmiten sus sentimientos en línea, la verdadera explosión no iba a ocurrir en un patio trasero, sino en una pantalla. A la mañana siguiente desperté con el teléfono vibrando sin parar. Notificaciones de grupos,
llamadas perdidas, un mensaje de mi mamá que solo decía que por favor no miraran nada antes de hablar con ella. Obviamente abrí la aplicación de redes sociales de inmediato. En la página de mi hermana había una publicación larga y llena de lágrimas sobre traición y familiares tóxicos. No mencionaba nombres, lo suficientemente vaga para protegerse de las consecuencias, pero lo bastante específica para que todos supieran exactamente a quién se refería. Escribió que estaba siendo castigada por tener una conexión genuina y que su familia proyectaba sus inseguridades y celos sobre ella. Que había sido atacada en un evento familiar y difamada por ser honesta sobre sus sentimientos. Dijo que estaba cansada de ser el chivo expiatorio de matrimonios frágiles. Cientos de pequeños corazones flotaban debajo. Docenas de comentarios de sus amigos diciendo que merecía algo mejor, que la sangre no siempre es familia y que si no podían manejar su luz, que vivieran en la oscuridad. Leí todo 2 veces, con el corazón latiendo tan fuerte que me zumbaban los dientes. Mi esposo se sentó al borde de la cama, pasándose las manos por la cara, y me dijo que no comentara, que eso era lo que ella quería, drama. Mi teléfono vibró otra vez. Mi primo preguntando si había visto. Mi tía pidiéndome que la llamara. Mi mamá suplicando que no respondiera en línea, que podían arreglarlo en privado. Luego otro primo preguntando por qué mi hermana decía que mi esposo estaba obsesionado con ella, que la gente estaba hablando y que no era bueno. Tomé capturas de todo, de la publicación, de los comentarios, de las reacciones de la familia. Se las envié a mi esposo y a mis padres. Mi mamá llamó a los pocos minutos, sollozando. Dijo que ella lo había convertido en un espectáculo, que la gente de la iglesia ya le estaba enviando la publicación, que le preguntaban si nosotros estábamos bien, si él realmente. Le dije entre dientes que estaba mintiendo otra vez. Mi mamá dijo que lo sabía, pero que la percepción era poderosa. Que la gente ve a una mujer joven y soltera diciendo que su familia está celosa de sus conexiones y completa el resto. Entonces dije que quizá era momento de que nosotros también dijéramos algo. Mi mamá entró en pánico y pidió que no lo hiciéramos, que si respondíamos públicamente sería peor, que ella hablaría con mi hermana y le pediría que lo borrara. Le dije que podía intentarlo, pero que no prometía nada. Durante horas caminé de un lado a otro en nuestro pequeño apartamento con el teléfono en la mano, escribiendo respuestas y borrándolas. Cada fibra de mi ser quería gritar. Finalmente me senté y escribí mi propia publicación, honesta, desordenada y un poco más larga de lo que pretendía. Dije que había visto a mi hermana decirle a la gente durante meses que mi esposo estaba enamorado de ella. Que había intentado ignorarlo pensando que era otra de sus exageraciones hasta que empezó a decírselo a personas que apenas conocía, incluidos vecinos y gente de la iglesia. Escribí que no estaba siendo castigada por tener una conexión, sino confrontada por faltarle el respeto a mi matrimonio. No la insulté ni dije que estuviera loca. Solo expuse los hechos. También etiqueté el perfil de mi esposo a propósito porque él quería transparencia. Me dijo que si su nombre iba a ser susurrado de todos modos, prefería que fuera en algo que él realmente había dicho. En cuestión de minutos la gente empezó a comentar. Una mujer de la iglesia escribió que había escuchado cosas extrañas de ella y que estaba confundida, agradeciendo la aclaración. Un vecino comentó que ella le había mencionado algo así y que pensó que era una broma, disculpándose por lo que estábamos pasando. Mi tía escribió que esto tenía que decirse, que ya era suficiente. Mi primo añadió que había repetido algunas de esas bromas y que se arrepentía, que debió haberme preguntado directamente. Por supuesto, también estaban los otros comentarios. Un pariente lejano dijo que el drama familiar debía manejarse fuera de línea y que publicar eso era inmaduro. Alguien más escribió que siempre hay 2 lados de la historia, como si eso ayudara. Una amiga de mi hermana salió a defenderla diciendo que era frágil y siempre malentendida. Mi esposo también comentó, breve pero contundente. Lo hizo desde su propio perfil, con su rostro y su nombre completo visibles, porque dijo que no iba a esconderse como si tuviera algo de que avergonzarse.
Escribió que nunca había tenido sentimientos románticos ni emocionales hacia mi hermana, que la había ayudado con tareas prácticas por simple amabilidad familiar. Y que ver cómo esas acciones eran retorcidas en un cuento de hadas al que nunca accedió era humillante y profundamente injusto. Terminó diciendo que me amaba, que me había elegido y que siempre me elegiría. Se quedó mirando la pantalla mucho tiempo antes de presionar publicar. Yo vi cómo se le tensaba la mandíbula, como si estuviera tragándose algo físicamente. Dijo que odiaba tener que decir eso en voz alta, que debería ser obvio. Le respondí que nada es obvio cuando la gente está aburrida y en internet. Soltó una risa sin humor y dijo que eso debería ir en una camiseta. El efecto dominó empezó casi de inmediato. Un par de sus compañeros de trabajo lo seguían en esa red social, los más jóvenes que se enviaban bromas sobre ascensores dañados y inquilinos raros. Vieron su comentario, vieron la publicación original de mi hermana, juntaron 2 y 2 y obtuvieron algo mucho más interesante que la verdad. Una de las amigas de mi hermana vivía en uno de los edificios donde él trabajaba y, al parecer, soltó toda la historia en el chat de residentes con un comentario diciendo que ese era el encargado de mantenimiento de su edificio. Así que ya no era solo una historia al azar en internet, ahora tenía un rostro y un lugar asociados. El mismo domingo siguiente, en la iglesia, lo sentí en persona. Las miradas eran distintas. Antes la gente nos veía como la pareja joven y agradable que ayudaba en los eventos. Esa mañana había una mezcla extraña de lástima y curiosidad en sus ojos, como si nos hubiéramos convertido en un drama en vivo que podían observar durante los himnos. Después del servicio, la esposa del pastor se acercó con su sonrisa brillante de siempre y nos preguntó cómo estábamos, enfatizando el 2. Le respondí que estábamos bien, cansados pero bien. Ella asintió despacio, como si no me creyera del todo. Dijo en voz baja que había visto algunas cosas en internet y que no iba a entrometerse, pero que supiéramos que estaban orando por nosotros. Ahí estaba otra vez esa palabra, orando, como si la oración fuera una especie de cinta adhesiva espiritual que podían pegar sobre cualquier incomodidad. Detrás de ella había un par de mujeres reunidas cerca de la mesa del café, susurrando y mirándonos. Una de ellas cruzó su mirada con la mía y rápidamente apartó los ojos, de pronto muy interesada en una galleta rancia. Dije que lo apreciábamos, porque ese es el guión que se supone que debe seguir. Lo que quería decir era que si de verdad querían ayudar, le dijeran a la gente que dejara de tratar mi vida como una telenovela que podían comentar entre canciones. Más tarde esa semana, una mujer del coro me acorraló en el estacionamiento. Dijo que solo quería decir algo y bajó la voz. Comentó que las chicas adolescentes pueden ser muy intensas con sus sentimientos, que mi hermana no era una adolescente, por supuesto, pero que ya sabía a qué se refería. Dijo que a veces las mujeres solteras se aferran a hombres casados porque ven estabilidad. La miré fijamente y le dije que mi esposo no había hecho nada malo, que solo ayudó con cosas prácticas y que mi hermana había construido toda una historia de amor en su cabeza. Parpadeó, sorprendida por mi franqueza, y se apresuró a decir que no quería insinuar nada, que solo, bueno, que todos estaban orando. Otra vez lo mismo. Me subí al carro y me quedé sentada un minuto completo antes de encenderlo, con las manos temblando en el volante. Al día siguiente en la clínica, lo sentí en el ambiente antes de que alguien dijera una sola palabra. Esa sensación de entrar a una habitación y que la conversación baje apenas lo suficiente para ponerte paranoica. Eso fue toda mi mañana. 2 recepcionistas estaban junto a la cafetera cuando pasé. Una me miró y se inclinó para susurrar, la otra abrió los ojos, y ambas fingieron estar fascinadas con un atasco de papel que claramente no era tan interesante. En la sala de descanso, una de las enfermeras miraba su teléfono y dijo que la gente realmente hace de todo en internet, con un tono cargado, como si me estuviera provocando. Serví mi café, miré dentro de la taza y decidí que estaba demasiado cansada para morder el anzuelo. Pero el momento que más se me quedó grabado fue con una paciente. Era una señora mayor, de esas que tratan cada cita como una visita social. La había registrado cientos de veces,
Había oído historias sobre sus nietos, su perro, el carro del vecino. Siempre me llamaba cariño. Esa mañana, después de entregarle la tabla con los formularios, inclinó la cabeza y me preguntó si todo estaba bien en casa. Sentí que el estómago se me caía. Le pregunté por qué. Dijo demasiado rápido que por nada, que había visto algo en internet, que no debería haberlo visto, pero que ya la conocía, que era curiosa. Dijo que mi hermana publicaba mucho y que siempre le había parecido una chica tan vivaz, que esperaba que no estuviera causando problemas. Sentí que me ardían las mejillas. Le dije que nuestra familia estaba pasando por algunas cosas y que lo estábamos resolviendo. Mi voz salió más tensa de lo que quería. Ella me palmeó el brazo y dijo que a veces los esposos se sienten tentados, que los hombres son criaturas visuales y que una solo tiene que orar y mantener la casa en paz. Casi se me cae la tableta. Dije más alto de lo necesario que él no estaba tentado por nadie y que no había hecho nada malo. Sus ojos se abrieron y de inmediato cambió el tema, hablando del partido de fútbol de su nieto, como si no hubiera dicho nada. Volví a mi escritorio con el corazón acelerado y la vista borrosa en los bordes. Me encerré en el baño del personal durante 5 minutos completos y me quedé mirando mi propio reflejo. Murmuré si esto era lo que ella quería, si quería tanto una historia que convirtió a mi esposo en el villano de su cabeza, y que ahora esto era lo que yo recibía en el trabajo. Consejos espirituales de gente que ni siquiera sabía lo que realmente había pasado. Cuando más tarde se lo conté a mi esposo, se presionó las sienes como si intentara sacar toda la situación de su cráneo. Dijo que él estaba recibiendo su propia versión de eso en los edificios, comentarios pequeños, bromas, que había escuchado que era popular con las mujeres. Decían que era gracioso. Le pregunté qué decía él. Respondió que nada, porque si decía que su cuñada era inestable y que se había inventado todo, entonces él se convertía en el tipo que hablaba mal de la familia. Nos sentamos en nuestra pequeña cocina, ambos exhaustos de esa forma profunda que se siente más vieja que el propio cuerpo. Las consecuencias no se quedaron en internet. Un par de días después, su supervisor lo llamó a la oficina. Un residente de uno de los edificios había pedido que no lo asignaran más a su unidad debido a problemas personales que podrían afectar su profesionalismo. Era obvio quién había hablado. No tuvieron que decir el nombre de mi hermana para que supiéramos de dónde había salido. Llegó a casa con su gafete del trabajo colgando de los dedos como si pesara toneladas. Dijo que se estaba convirtiendo en un chiste, que la gente susurraba sobre él en los pasillos por algo que ni siquiera había hecho. Se sentó en nuestra mesa diminuta, con el gafete en el centro como si fuera una prueba. Dijo que ni siquiera fue una amonestación formal, solo una charla, del tipo de mantener la vida personal fuera de internet, como si él hubiera iniciado ese circo. Le pregunté qué le habían dicho exactamente. Se encogió de hombros con un movimiento brusco y lleno de rabia. Dijo que su supervisor comentó que algunos residentes habían mencionado ver su nombre en una publicación de drama familiar. Que confiaba en él, que su trabajo era bueno, pero que le pidió ser cuidadoso con las apariencias. Apariencias, como si fuera un político. Hice una mueca y dije que personas que ni siquiera lo conocían vieron su comentario y decidieron que era un infiel, un acosador, un rompehogares, cualquier etiqueta. Él dijo que ven a una mujer llorando en internet por una supuesta traición familiar y asumen que el hombre de la historia es el villano, porque es más fácil que pensar que ella pudo haberse inventado casi todo. Empujó el gafete con el dedo hasta hacerlo girar. Dijo en voz baja que había trabajado duro para conseguir ese empleo, que había escalado desde las tareas más sucias, cuartos de basura rebosantes, inodoros tapados, calefacciones rotas en pleno invierno. Hizo los trabajos que nadie quería para ganarse la confianza con cosas más grandes, y que ahora algún residente aburrido lo miraba y pensaba que él era el tipo que le rompió el corazón a la hermana de su esposa. Algo dentro de mí se quebró. Dije que la odiaba, que sabía que no debía decirlo porque era mi hermana y la sangre y todo eso, pero que la odiaba.
que odiaba que hubiera tomado su trabajo, mi trabajo, nuestra vida entera y la hubiera convertido en contenido para sus sentimientos. Él levantó la mirada de golpe y me preguntó si de verdad la odiaba. La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en ella sentada en su cama en ese apartamento desordenado, con los ojos desorbitados y los labios torcidos mientras insistía en que él le había dado señales. Pensé en ella riéndose en el patio de mis padres con la idea de que él podría elegirla a ella. Pensé en nosotras de niñas, compartiendo habitación, susurros nocturnos y secretos tontos. ¿Cuántas veces la había defendido, cubierto, arreglado los desastres para que nuestros padres no se molestaran? Dije que no sabía lo que sentía, que cambiaba cada hora, odio, tristeza, lástima, rabia, y luego culpa por sentir cualquier cosa que no fuera compasión, porque todos insistían en que ella era frágil. Él se frotó la cara y dijo que estaba cansado de ser el villano en la historia de ella, cansado de ser la prueba que ella usaba para ver si alguien la elegiría. Dijo que no se había apuntado para ser parte de eso. Estiré la mano sobre la mesa y tomé la suya. Le dije que él me había elegido a mí, que se había casado conmigo, que volvía a casa conmigo, y que ella podía escribir tantos monólogos trágicos como quisiera. Que eso no cambiaba lo que realmente pasaba en nuestro apartamento. Me apretó la mano, pero sus hombros seguían tensos. Terminamos yendo a terapia de pareja por un tiempo después de eso, no porque alguno dudara del matrimonio, sino porque el estrés de defenderlo estaba empezando a vivir bajo nuestra piel como un segundo latido. El consultorio de la terapeuta era pequeño y neutro, con sillones suaves y una planta que estoy bastante segura de que era falsa. Nos pidió que le contáramos todo desde la primera broma en la cocina hasta las publicaciones, la parrillada y las conversaciones en el trabajo. Mi esposo habló de sentirse usado, no solo por mi hermana sino por toda la situación. Dijo que hizo lo que una persona decente haría, ayudar a la familia, y que de alguna manera eso se convirtió en prueba de algo feo. Habló de sentirse dividido todo el tiempo, de que todos querían algo de él. Dije que mis padres quieren paz, mi hermana quiere atención, mi trabajo quiere profesionalismo, mi esposo quiere apoyo, y yo siento que si dejo de sostenerlo todo, todo se va a caer. La terapeuta asintió mucho. Los terapeutas son buenos asintiendo, pero sí dijo algo que se me quedó grabado. No puedes impedir que tu hermana cuente historias. Solo puedes decidir en cuáles historias participas. Ahora mismo ella es la narradora principal de tu vida en la mente de muchas personas. El verdadero trabajo es elegir en qué momento te bajas de eso. Después de algunas sesiones, mi esposo y yo decidimos que no necesitábamos seguir yendo con regularidad. Estábamos bien, incluso si todo a nuestro alrededor no lo estaba. Pero esas conversaciones nos dejaron algunas frases que todavía usamos entre nosotros cuando las cosas se ponen tensas. Pequeñas cosas como esa es su historia, no la nuestra, y no voy a asumir ese papel. Cuanto más tiempo pasaba, más el estrés empezaba a vivir dentro de mi cuerpo. Me dolía la mandíbula de tanto apretarla, los hombros se sentían como si cargara ladrillos. Escuchaba vibrar mi teléfono y sentía que el estómago se me volteaba, incluso si solo era una notificación de envío. Odiaba que mi propio tono de llamada se sintiera como una amenaza. Por esa época, mi mamá empezó a llamarme tarde en la noche, susurrando por el teléfono como si mi hermana pudiera oírla a través de las paredes, incluso a kilómetros de distancia. No duerme, me dijo una noche. Se queda despierta toda la noche publicando, borrando, publicando otra vez. Ya no va a la iglesia. Faltó 2 domingos seguidos. No quiere hablar conmigo. Tal vez necesita ayuda profesional, dije. Más que oración y frases inspiradoras. Mi mamá suspiró. Tu papá dice lo mismo, pero si le mencionamos terapia, explota diciendo que todos creemos que está loca. Luego llegó la llamada del gerente de mi hermana. Le dijeron a mi mamá que su comportamiento era insostenible y que no podían mantenerla si seguía llevando su drama personal al trabajo. Mi mamá lloró por teléfono conmigo después. Va a perder su trabajo, dijo. Puedo sentirlo.
Tal vez eso sea la llamada de atención que necesita, respondí. Las palabras me supieron crueles incluso mientras las decía. Estaba cansada de ser la única que enfrentaba consecuencias. Mientras tanto, en mi propio trabajo, las repercusiones llegaron más cerca. Una compañera con la que había sido cercana durante años de repente se volvió distante. Respuestas cortas, nada de invitaciones a almorzar. Finalmente le pregunté qué pasaba. Se veía incómoda. Es que no quiero meterme en medio, dijo. Tu hermana me sigue en redes y me mandó mensajes sobre ti, diciendo que tergiversa sus palabras. No quiero ser parte de eso. Sentí que la garganta se me cerraba. Tú me conoces, dije. Sabes que no haría algo así sin razón. Lo sé, respondió con suavidad. Pero también sé lo complicado que se vuelve todo cuando hay problemas familiares. Ya tengo suficientes de los míos. Espero que lo entiendas. Así que también perdí una parte de mi sistema de apoyo. Más tarde, incluso cuando las cosas se calmaron, nunca volvimos del todo a lo que éramos. Seguimos siendo cordiales, pero esa amistad fácil desapareció. Mi primo, el mismo que solía repetir las bromas de mi hermana, me envió un mensaje largo una noche. Lo siento, escribió. Pensé que solo era drama y lo repetía porque ella lo hacía sonar gracioso. No me di cuenta de lo serio que era hasta la parrillada. Dejé de seguirla un tiempo porque no puedo con las publicaciones. No volveré a hablar de tu matrimonio. No es asunto mío. No fue un gran gesto, pero fue un pequeño alivio saber que al menos una persona que había alimentado los rumores estaba dando un paso atrás. Por esa misma época, mi esposo y yo nos reunimos con un abogado. No queríamos demandar a mi hermana ni nada dramático. Solo queríamos una forma de hacer que dejara de hablar de él como si fuera su trágico casi amante. El abogado escuchó con paciencia, tomó notas, revisó algunas capturas de pantalla que llevé y luego dijo que podíamos redactar una carta de cese y desistimiento. Básicamente le diría que dejara de hacer ciertas declaraciones o enfrentaría posibles acciones legales. A veces el lenguaje formal es suficiente para asustar a la gente y hacerla callar. ¿Eso arreglaría el daño que ya está hecho?, preguntó mi esposo. El abogado negó con la cabeza. No realmente. Podría prevenir publicaciones futuras, pero también podría escalar las cosas si ella se siente atacada. Nos llevamos el borrador a casa y se lo contamos a mis padres. Sorprendentemente, mi papá fue quien dudó. Ella está colgando de un hilo, dijo. Si recibe una carta así, se va a sentir acorralada. Estoy de acuerdo en que se ha pasado, pero me da miedo lo que pueda hacer si siente que todos están en su contra. Quise discutir, decir que el trabajo de mi esposo y nuestras reputaciones no eran menos importantes que los sentimientos de mi hermana. Pero entonces mi mamá mencionó algo que me heló el estómago. Me llamó en medio de la noche. Dijo que mi hermana estaba cansada, que no le veía sentido a nada, que sentía que todos la veían como un monstruo ahora. Me quedé sentada en el sofá de mis padres, sosteniendo ese papel que tal vez podría hacerla callar, pero que también podría empujarla al límite. Por primera vez sentí algo además de enojo. Sentí miedo. Terminamos guardando la carta en una carpeta dentro de un cajón en casa y acordamos una regla simple. Si ella volvía a publicar, la enviaríamos. Si se mantenía fuera de redes y buscaba ayuda, la dejaríamos ahí, como un extintor que esperábamos no tener que usar. Empeoró antes de mejorar. Mi hermana finalmente perdió su trabajo. Al parecer tuvo otro estallido en el trabajo, acusando a su gerente y a sus compañeros de conspirar con mi familia para destruirla. Lo hizo frente a clientes. Eso fue todo. La despidieron. Después de eso, se quedó en silencio. Completamente en silencio. No respondía a mensajes ni llamadas. No publicaba en redes. No aparecía por la casa de mis padres. Para alguien que había vivido media vida en su teléfono, ese silencio era aterrador. Mi mamá me llamaba todos los días en pánico.
Mi papá pasó 2 veces por el apartamento de mi hermana y dijo que su auto seguía allí, pero nadie abría la puerta. A veces podía oír la televisión, pero ella no respondía. Una noche, mi papá me llamó con una voz temblorosa como nunca antes le había escuchado. Usé la llave de emergencia, dijo. Sé que no quería que lo hiciéramos, pero estaba asustado. Esperé afuera, toqué y la llamé. No hubo respuesta. Podía oír algo adentro, pero no sonaba bien. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Tragó saliva. El lugar es un desastre. Platos por todos lados, basura desbordada, montones de ropa. Huele mal. Ella se ve peor. ¿Está ahí?, pregunté, ya agarrando mis llaves. Está en el dormitorio, dijo. Abrió la puerta y yo apenas la reconocí. Está muy delgada, el cabello grasoso, los ojos. Tengo miedo, hija. No sé qué hacer. ¿Puedes venir? Quise decir que no. Quise decir que todos la protegieron mientras ella destrozaba mi vida. Quise decir que se hicieran cargo ellos. Pero la voz de mi papá sonaba tan pequeña, y la idea de mi hermana sola en ese estado despertó en mí un viejo instinto protector. Voy para allá, dije. Cuando entré a su apartamento, se sintió como entrar en otro mundo. Siempre había sido desordenada, pero esto era otro nivel. Platos sucios en cada superficie, envases de comida para llevar amontonados junto a la basura, un olor a comida vieja, sudor y aire estancado. Montones de ropa mezclados con facturas sin abrir. Las persianas medio cerradas dejaban pasar apenas suficiente luz para que todo se viera peor. Mi hermana estaba sentada en el borde de la cama, con una camiseta enorme que reconocí de años atrás. El cabello enredado, los ojos hinchados como si hubiera estado llorando durante días. Levantó la vista cuando entré y se encogió como si la hubiera golpeado. «Ah», dijo. «¿Tú?» «Sí», respondí en voz baja. «Yo». Mi papá se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, intentando mantenerse firme. Durante 1 minuto nadie habló. Luego ella soltó una risa rota, un sonido pequeño y quebrado. «Así que esta es la parte en la que dices te lo dije». «No», dijo. «Donde me dices que arruiné tu matrimonio y tu vida y mira cómo estoy ahora». «No estoy aquí para eso», respondí. Dije que solo era verdad a medias. Una parte de mí siempre iba a querer gritarle esas palabras en la cara, pero la escena frente a mí hizo que se me atoraran en la garganta. Ella se limpió la nariz con la manga. «Entonces, ¿por qué más vendrías?» «Porque mi papá me llamó», respondí. «Porque está asustado. Porque parece que no has abierto las cortinas en semanas. Porque perdiste tu trabajo y desapareciste». Se burló. «Ah, claro. De repente a todos les importa. ¿Dónde estabas cuando te decía cómo me sentía?» «Ocupada viviendo mi vida», dije. «Ocupada trabajando. Ocupada evitando que mi matrimonio se derrumbara bajo el peso de tu fantasía». Su rostro se endureció. «No era una fantasía», dijo. «Tú no viste la forma en que él me miraba, la forma en que siempre respondía a mis mensajes antes que los tuyos a veces, la forma en que él...» Dije con firmeza. «No vamos a hacer esto aquí. Estás sentada entre basura, no te has bañado en quién sabe cuánto tiempo, y aún así te interesa más defender tu historia de amor imaginaria que darte cuenta de que no estás bien». Abrió la boca, la cerró, y de pronto las palabras empezaron a salir a borbotones. «Él me hizo sentir vista», dijo con la voz temblorosa. «Tú lo tienes todo el tiempo. Se van juntos a casa, comparten una cama, comparten una vida. La gente pregunta por ustedes como si fueran un equipo bonito. Nadie me mira así nunca. Cuando mi último novio me dejó, dijo que yo era demasiado, que necesitaba a alguien más tranquila. Nadie me elige nunca. Así que cuando tu esposo seguía apareciendo, arreglando cosas, preguntando cómo estaba, pensé que tal vez, por fin,
alguien me veía. Me senté en el suelo porque sentí que las piernas me fallaban. Ayudarte con una batería descargada no es romántico, dije ahora con más suavidad. Responder un mensaje sobre que no te funcionaba la ducha no es coquetear. ¿Sabes cuántas veces ha ido a ayudar a nuestros padres con el lavaplatos? ¿También pensaste que estaba enamorado de ellos? Ella esbozó una sonrisa pequeña y dolorosa. Ellos no tienen mi cabello, murmuró. Casi me reí, lo que me dio aún más ganas de llorar. Tomaste actos normales de amabilidad, dije, y los convertiste en pruebas. Luego le contaste a todo el mundo tus pruebas. Dijiste una y otra vez que él estaba obsesionado contigo, que te elegiría. Hiciste que la gente me viera como la esposa celosa y rígida que no podía soportar que su marido amara a otra persona. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No pensé que llegaría tan lejos, dijo. Pensé, no sé qué pensé. Que si lo decía suficientes veces se volvería real. Que algún día él despertaría y lo admitiría. Que la gente me miraría y por fin diría, alguien como él quiere a alguien como ella. ¿Y ahora?, pregunté. Miró alrededor de su apartamento destrozado. Ahora me veo patética, susurró. Perdí mi trabajo. Todo el mundo piensa que estoy loca. La gente en la tienda hablaba de mí como si fuera una reina del drama inestable. Veo la publicación de tu esposo en mi cabeza todas las noches. Amo a mi esposa. Siempre elegiré a mi esposa. Se repite como una grabación. Me siento estúpida y vacía. Mi papá dio un paso al frente. Podemos conseguir ayuda, dijo con suavidad. Hay terapeutas que se especializan en pensamientos obsesivos, en problemas de apego. Podemos encontrar a alguien. Mi hermana resopló. Así que ahora soy un caso de estudio. Genial. No eres un caso de estudio, dije. Eres mi hermana. Una hermana muy destructiva, egoísta y agotadora, pero sigues siendo mi hermana. Ella rió entre lágrimas. Vaya respaldo tan cálido. No te voy a mentir, dije. Me lastimaste. Lastimaste a mi esposo. Le costaste una parte de su reputación en el trabajo. A mí me costaste una compañera. Hiciste que cada reunión familiar se sintiera como una trampa. Eso no desaparece solo porque ahora tu vida se esté cayendo a pedazos. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Ella volvió a limpiarse los ojos, con las manos temblorosas. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. ¿Envías esa carta legal? ¿Me cortas para siempre? ¿Todos fingimos que nunca existimos juntas? Miré a mi papá. Tenía los ojos brillosos. Creo que lo que pasa ahora, dije despacio, es que ves a un terapeuta. Papá ya encontró a alguien, ¿verdad? Él asintió. Tengo un nombre, dijo. Una cita la próxima semana, si la quieres. Mi hermana gimió. No quiero sentarme en una oficina y contarle mi vida a un extraño. Ya le contaste media vida a medio pueblo en internet, dije. Al menos a esta persona le van a pagar por escuchar. Casi sonrió. Casi. No te estamos obligando, dijo mi papá. Pero si te niegas a cualquier tipo de ayuda, no sé cómo podemos seguir fingiendo que esto es solo un malentendido. Tendrá que haber consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó ella, cansada. No voy a estar cerca de ti, dije. Mi esposo definitivamente no va a estar cerca de ti. No serás bienvenida en nuestra casa. No serás parte de mi vida por ahora. La única razón por la que estoy sentada aquí es porque tengo miedo de que te hagas daño. Una vez que sepa que estás en tratamiento, que tienes un plan, tal vez podamos hablar de cómo se vería cualquier tipo de relación. Pero hasta entonces tengo que proteger lo que queda de mi cordura. Ella se quedó mirando el suelo durante mucho tiempo. Luego susurró que estaba bien, que iría, pero que no prometía sentarse a contar todo en la primera sesión.
Eso está bien, dijo mi papá. Puedes sentarte y respirar. Eso ya es un comienzo. Salimos de su apartamento esa noche sin abrazos dramáticos ni grandes declaraciones, solo con una primera cita anotada en el calendario y un pequeño y tembloroso está bien de su parte. Unos días después publicó algo en internet. No fue una diatriba larga ni un ensayo dramático, solo un mensaje corto diciendo que había dejado que problemas personales distorsionaran su percepción de la realidad. Que había interpretado cosas de maneras que hirieron a otras personas y que se estaba tomando un tiempo para trabajar en sí misma. No me mencionó a mí ni a mi esposo por nombre. No dijo perdón en voz alta, pero fue lo más cercano a una admisión que íbamos a obtener. Mi esposo lo leyó y se encogió de hombros. Es algo, dijo, pero no arregla cómo me siento. Lo sé. Mantuvimos la carta de cese y desistimiento en ese cajón. Solo saber que estaba ahí, ya redactada, hacía más fácil respirar. Ella nunca volvió a publicar nada sobre él, así que la carta se quedó donde estaba, amarilleando junto a otros papeles de adultos que esperábamos no tener que usar nunca. El tiempo no dio un salto repentino hacia adelante. Nada se curó mágicamente. La vida simplemente siguió. Ella empezó terapia 2 veces por semana al principio. Consiguió un trabajo en un call center eventualmente, después de un par de meses de nada. Mi mamá me mandaba pequeñas actualizaciones. Fue a su cita hoy y de verdad se bañó antes del mediodía. Como pequeños reportes del clima. Mantuvimos la distancia. No la veíamos en la iglesia porque no regresó de inmediato. No nos cruzábamos en el supermercado, en parte porque yo cambié el lugar donde hacía las compras. Mi esposo nunca volvió a hablar con ella. Me dijo con toda claridad que sería educado si se veía obligado a estar en la misma habitación, pero hasta ahí. Sin bromas, sin mandados, sin favores. Nunca más. En su trabajo, las cosas se calmaron poco a poco. Surgieron nuevos problemas de mantenimiento, llegaron nuevos residentes, nuevos chismes empezaron a girar alrededor de otras personas. Su supervisor dejó de mencionar la imagen. Los comentarios en tono de burla se secaron. Siempre hay algunos que recuerdan, pero volvió a ser el tipo que arregla cosas, no ese tipo de la historia en internet. No es que nunca hubiera pasado, pero ya no era el titular. Un día mi mamá me llamó y dijo que mi papá y ella querían hacer una cena pequeña, solo nosotros dos y mi hermana. Sin primos, sin tías. Ha estado yendo a terapia, tiene un trabajo estable. Queremos tantear el terreno. Mi primer impulso fue decir que no, de ninguna manera. La idea de sentarme frente a ella me revolvía el estómago. Pero la voz de mi mamá sonaba cansada y mi papá también había estado cargando con ese peso. Solo si mi esposo puede decir que no sin que lo pinten como el villano, dije. Si decide que no quiere ir, no lo voy a presionar. Por supuesto, dijo mi mamá. Lo entendemos. Cuando se lo conté a mi esposo, me sorprendió. Iré, dijo. Parpadeé. ¿Estás seguro? Quiero apoyarte, dijo, y quiero mirar a tus padres a los ojos y mostrarles que no me estoy escondiendo. Pero necesito que entiendas que no hago esto por ella. Lo hago por ti y por ellos. Mi límite personal con ella está trazado. Eso es justo, dije. No estoy esperando abrazos grupales. Entrar a la casa de mis padres esa tarde se sintió como entrar a un museo de nuestra vida antigua. Las mismas fotos en la pared, el mismo sofá, el mismo olor de lo que mi mamá había cocinado ese día. Excepto que ahora había una niebla invisible de cosas no dichas flotando sobre todo. Mi hermana ya estaba en la mesa cuando llegamos. Se veía diferente. Más delgada, pero no de la forma aterradora del apartamento. Tenía el cabello limpio y trenzado, la ropa simple y ordenada. Sus ojos se cruzaron con los míos por un segundo y luego se apartaron. Gracias por venir, dijo mi mamá con demasiado entusiasmo. Comamos antes de que se enfríe. La cena fue incómoda.
Esa es la única palabra. Todos hablamos de temas seguros. Horarios de trabajo, el clima, una serie que mis padres habían visto que no involucraba infidelidades entre hermanos. Mi papá hizo un chiste sobre su colesterol. Mi mamá ofrecía más puré de papas como si fuera una venda. Mi esposo respondió las preguntas directas con educación, pero mantuvo la mirada casi todo el tiempo en su plato. No miró a mi hermana ni una sola vez. En un momento ella se aclaró la garganta. Gracias por darme otra oportunidad de estar aquí, dijo en voz baja. Sé que metí la pata. El aire se volvió pesado. Mi mamá miró su plato. Mi papá nos miró a los dos. Mi esposo no dijo nada. Siguió cortando su comida con cuidado. Tomé aire. Lo hiciste, dije. Metiste la pata de una forma que va a tomar mucho tiempo siquiera procesar, mucho menos perdonar. Estar aquí no es perdón. Es un periodo de prueba por el bien de mis padres. Ella asintió, con los ojos brillosos. Lo entiendo, dijo. Después de la cena, mis padres se fueron a la cocina a hacer café, dejándonos a los tres en la sala. Se sintió deliberado. Mi hermana se sentó al borde del sofá, retorciéndose las manos. He estado trabajando en cosas en terapia, dijo. Dicen que me apego demasiado rápido, que leo cosas que no están ahí, que necesito aprender a sentirme valiosa sin construir mundos de fantasía alrededor de las personas. Eso suena acertado, dije. Ella tragó saliva. También me hicieron repasar todo lo que pasó con ustedes dos, añadió. Cada comentario, cada vez que le dije a alguien que él me miraba de cierta manera, cada publicación que hice. Fue duro. No me di cuenta de lo feo que sonaba hasta que me escuché decirlo en voz alta. Me recosté en la silla. Imagina cómo fue vivirlo, dije. Ella asintió. No te estoy pidiendo que me perdones hoy, dijo. Ni siquiera te estoy pidiendo que te agrade. Solo necesitaba que supieras que ahora lo veo. Que no fue una gran tragedia ni un romance épico. Fui yo, siendo solitaria y egoísta y tratando de sentirme importante, y los lastimé en el proceso. Y lo siento. La palabra quedó entre nosotros como algo pequeño y frágil. Creí que lo decía de verdad en ese momento. También sabía que las disculpas no borran las consecuencias, solo agregan una capa nueva. Mi compañera de trabajo todavía no me habla como antes, dije en voz baja. Mi esposo todavía tiene residentes que lo miran de reojo a veces. Durante un tiempo seguimos siendo la pareja de la que la gente susurraba en la iglesia. Esas grietas no desaparecen solo porque ahora veas tu reflejo. Ella se limpió los ojos. Lo sé. La confianza no es un interruptor, dije. No es una situación de dijiste perdón y ahora todo está bien. No sé si alguna vez volveremos a tener lo que teníamos antes. Honestamente, ni siquiera sé si quiero eso. La versión de nuestra relación en la que yo fingía que tu drama era solo tu personalidad y arreglaba las cosas mientras tú encendías incendios tampoco era sana. Ella soltó una risa temblorosa. Mi terapeuta dijo algo parecido. Dijo que tal vez parte de esto viene desde que éramos niñas. Que tú eras la responsable, la que arreglaba todo, la callada, y que yo era la ruidosa y dramática, y que todos me dejaron ser así porque era más fácil que decirme que no. Asentí. Ya no voy a ser tu conserje emocional, dije. No voy a ser la persona que limpia tus desastres y asume la culpa para que tú sigas bajo el reflector. Si quieres estar en mi vida, tiene que ser como una adulta real, no como el huracán al que se supone que debo amar mientras destruye los muebles. Ella tragó saliva con dificultad. Está bien, susurró. Eso es justo. Desde la cocina, mi papá avisó que el café estaba listo. Mi esposo se levantó, claramente agradecido por la interrupción. De camino a casa, apretó mi mano. Lo hiciste bien, dijo. Fuiste honesta. No endulzaste nada,
pero tampoco la pateaste cuando ya estaba en el suelo. Quería hacerlo, admití. Yo también, dijo, pero me alegra que no lo hayamos hecho. Pasaron los meses. Las fiestas llegaron y se fueron. Hubo más eventos familiares, algunos con mi hermana presente, otros no. Cuando ella estaba, éramos educados. Ella se quedaba en un lado de la habitación, nosotros en el otro. Mi esposo nunca interactuaba más allá de un hola y un adiós. Si alguna vez necesitaba algo arreglado, no se lo pedía a él. Tal vez la terapia finalmente le convenció de que ese límite estaba grabado en piedra. Mis padres intentaron, con suavidad y torpeza, recrear algún tipo de normalidad. Decían cosas como: miren, estamos todos juntos, eso es lo que importa, con una mirada esperanzada en los ojos. Querían la foto antigua de vuelta, esa en la que sus 2 hijas se sentaban juntas en el sofá, riendo y compartiendo bocadillos, no este nuevo cuadro con grietas atravesándolo. Pero la verdad es que una vez que ves a tu hermana arriesgar voluntariamente tu matrimonio solo para sentirse especial, algo fundamental cambia. La base se mueve. La casa puede seguir en pie, pero escuchas cada crujido. Algunos días extrañaba lo que teníamos antes. Los memes tontos que nos mandábamos, la forma en que poníamos los ojos en blanco ante nuestros padres y sabíamos exactamente lo que la otra estaba pensando. Luego recordaba la forma en que me miró a los ojos y dijo que yo estaba aterrada de que él despertara y se diera cuenta de que había elegido a la hermana equivocada, y la nostalgia se disolvía. Otros días me sentía culpable. Culpable por no haber notado su soledad antes. Culpable por no haber tomado en serio los primeros comentarios. Culpable de que hiciera falta una amenaza a mi matrimonio para que finalmente le dijera que no. La mayoría de los días sentía algo intermedio, una especie de dolor sordo, como un moretón viejo que olvidas hasta que te golpeas con algo. A la gente le encantan las historias con finales prolijos. Quieren oír que mi hermana mejoró, encontró un buen novio de su edad, aprendió límites y que ahora todos nos reímos de esto en las fiestas. O quieren lo contrario, que la corté para siempre, que se mudó lejos y que mi vida se volvió pacífica y perfecta sin ella. La realidad es más desordenada que eso. Mi hermana sigue en mi vida, pero a distancia. Hablamos ocasionalmente. A veces nos enviamos fotos de la infancia. A veces me pregunta por mi trabajo en mensajes cortos. No ha vuelto a publicar nada sobre conexiones ni familias celosas en mucho tiempo. Va a terapia, hasta donde sé. Tiene un trabajo que no odia por completo. Todavía hace declaraciones dramáticas a veces, pero ahora se detiene y se ríe de sí misma. Mi esposo es educado si la ve, pero sus ojos nunca se suavizan como lo hacen con mis amigas o mis primos. Mantiene la distancia. Yo no lo presiono. Él pasó por su propia forma de humillación en todo esto. Mis padres están aprendiendo poco a poco que mantener la paz y evitar la vergüenza no son lo mismo que amar. A veces recaen en viejos hábitos, pidiéndome que sea la persona madura, y tengo que recordarles que no soy un pozo sin fondo de paciencia. Lo están intentando, eso sí. Ya no minimizan mis sentimientos como antes. En cuanto a mí, sigo en medio de todo. Todavía recibo destellos de esas miradas de personas que vieron las primeras publicaciones y nunca siguieron el resto. Todavía siento que el estómago se me encoge cuando mi teléfono vibra tarde en la noche y aparece su nombre. Todavía me descubro repasando conversaciones antiguas, preguntándome en qué punto exacto debía haber puesto el límite antes. Pero también sé esto. Cuando de verdad importó, sí lo puse. Elegí mi matrimonio, mi cordura, mi dignidad. Dejé de permitir que mi hermana fuera la protagonista de mi historia. Nuestra familia no se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos ni se pegó mágicamente de nuevo. Se agrietó, y todos estamos aprendiendo a vivir con esa nueva forma. Hay distancia, incomodidad y pequeños momentos de conexión real que asoman entre el malestar. No es un final perfecto. Es simplemente la vida real. Vivo con lo que pasó, con el daño y con los límites,
con el hecho de que amo a mi hermana y al mismo tiempo no confío en ella. Vivo con un esposo que eligió pararse en el fuego conmigo incluso cuando era él quien se quemaba ante los ojos de otros. Vivo con padres que finalmente están entendiendo, poco a poco, que el silencio también puede ser una forma de traición. Personas como nosotros no tenemos créditos de cuento de hadas rodando sobre música suave. Tenemos centros complicados. Y por ahora, ahí es donde estoy, en medio, aferrándome a las personas que de verdad se presentan por mí, una cena familiar incómoda y una noche tranquila y sólida en casa a la vez.